Me llamo Robert y soy uno de los residentes más antiguos de este pequeño pueblo. Mi historia trata sobre un acontecimiento que dejó una cicatriz eterna en nuestras mentes, la misteriosa desaparición de la familia Peterson en el bosque Peterson, un lugar que solíamos conocer y amar, pero que se convirtió en un enigma sombrío. Era un sábado de verano, un día soleado y con una brisa suave. La familia Peterson decidió hacer un picnic en el bosque. John, el padre, era un leñador experimentado que conocía cada árbol y sendero del bosque, y tenía una cicatriz en la mano izquierda de un corte accidental con el hacha. Mary, la madre, era conocida por sus deliciosos sándwiches y por ser una madre dedicada, que siempre llevaba su pañuelo de seda rosa. Tenían 3 adorables hijos: Sarah, de 8 años, con pecas en el rostro y un lazo rojo en el cabello; Michael, de 6 años, con su camiseta a rayas favorita; y la pequeña Emily, con solo 3 años, que nunca salía a ningún lado sin su osito de peluche desgastado. Recuerdo claramente haberlos visto esa mañana, empacando el cesto de picnic con cuidado. Los encontré mientras paseaba por el bosque, y en ese momento, irradiaban alegría y emoción por pasar el día junto al arroyo. John llevaba el cesto, con su hacha colgada en el cinturón de cuero. Mary sostenía a Emily en brazos, mientras Sarah y Michael corrían a su alrededor, ansiosos por jugar cerca del arroyo. Sin embargo, al anochecer, cuando empecé a regresar a casa, noté algo extraño: los Peterson no habían regresado. Una sensación de inquietud se apoderó de mí, y decidí volver al bosque para buscarlos. Grité sus nombres durante horas, pero el silencio del bosque fue la única respuesta. Lo que debió ser un día alegre se había convertido en una pesadilla. Toda la ciudad se movilizó para encontrar a los Peterson, y se realizó una búsqueda exhaustiva en el bosque. Sin embargo, no encontramos ningún rastro de ellos, ninguna pista, nada. Pasaron los meses, pero el misterio persistió. Sus cuentas bancarias permanecieron inactivas y no se contactaron con parientes ni amigos. El bosque que antes conocíamos también se convirtió en un lugar de miedo y especulación. Las teorías sobre lo que les sucedió a los Peterson eran variadas. Algunos creían que se habían perdido, otros que habían sido víctimas de un terrible accidente. También había quienes hablaban de que el bosque estaba embrujado, y que antiguos espíritus eran los responsables de la desaparición. Hasta el día de hoy, el destino de los Peterson sigue siendo un misterio. Las historias sobre el bosque y su desaparición se cuentan alrededor de las fogatas, como una advertencia sombría para todos nosotros en el pueblo. El bosque Peterson, que antes era nuestro refugio, se ha convertido en un lugar de miedo y misterio, y la verdad sobre lo que ocurrió con los Peterson sigue oculta en las sombras de esos antiguos árboles. Lo que puedo afirmar es que ese día, el día en que la familia Peterson desapareció, dejó una cicatriz en nuestra relación con el bosque, convirtiéndolo en un lugar siniestro y amenazante. Era una noche de otoño, de esas que te hacen sentir pequeño ante la inmensidad de la naturaleza, cuando decidimos explorar el bosque de Blackwood, en Escocia. Mi amiga Emily, nuestro amigo Sophie y yo, James, nos sentimos atraídos por la promesa de una aventura en el corazón de este lugar enigmático. A medida que nos adentrábamos más en el bosque, los sonidos de la noche se volvían más envolventes. El viento susurraba entre los árboles, como si compartiera sus secretos centenarios. La luna, brillando a través de las copas de los árboles, proyectaba sombras ondulantes en el suelo, creando un escenario de ensueño. Yo, con un toque de ansiedad en la voz, de Emily, ¿estás segura de que estamos en el camino correcto? Este bosque parece interminable. Emily, tratando de mantener el optimismo, ten paciencia, James. Apenas estamos comenzando. El bosque de Blackwood es vasto, pero estoy segura de que encontraremos algo interesante. A medida que avanzaba la noche, la densidad del bosque parecía aumentar. El aire se volvía más húmedo y la oscuridad nos envolvía. A pesar de nuestras linternas, era difícil ver más allá de los árboles cercanos. Intercambiábamos historias locales y leyendas folclóricas para mantener el ánimo, pero algo en el ambiente nos inquietaba. Sophie, con un toque de nerviosismo, ¿escucharon eso? Pareció un suspiro, como si el propio bosque estuviera vivo. Yo,
tratando de sonar valiente, probablemente solo sea el viento entre las hojas, Sophie. No tenemos por qué asustarnos por pequeños ruidos. Fue entonces cuando Emily, que iba adelante, avistó una figura esbelta entre los árboles. Una mujer alta y encorvada, vestida con ropas que parecían provenir de otra época, estaba parada allí. Sus cabellos grises y desordenados caían como una cascada sobre los hombros, y sus ojos brillaban con un fuego sobrenatural. Emily, susurrando, miren. Allí, entre los árboles. ¿Ven lo que estoy viendo? Sophie, con voz temblorosa, esto no puede ser real, ¿verdad? Es solo nuestra imaginación. La mujer se acercó lentamente, y su presencia pareció llenar el aire de una tensión palpable. Su boca se movía, entonando una melodía extraña y seductora que nos hipnotizó al instante. Era como si los árboles y los vientos se unieran en un coro mágico a su alrededor. Yo, con la voz hechizada, no puedo dejar de escuchar esta música, es hipnotizante. Quedamos paralizados, incapaces de apartar la mirada de la mujer y la melodía hipnótica. El bosque cobró vida a nuestro alrededor, con árboles que parecían estirar sus ramas retorcidas hacia ella y raíces que serpentearon por el suelo. Sophie, con urgencia, tenemos que hacer algo, Emily. No podemos quedarnos aquí simplemente. Emily, recobrando la compostura, recitemos una antigua oración, como las que escuchamos en las historias. Quizás eso la aleje. Fue solo cuando comenzamos a recitar la oración que la mujer pareció retroceder. Sus ojos perdieron su brillo sobrenatural y la melodía cesó. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Emily, jadeante, Sophie, lo lograste. La alejaste. Con los sentidos regresando lentamente a la normalidad, nos abrazamos, aún temblando de miedo y alivio. Observamos mientras la mujer desaparecía en las profundidades del bosque, como una sombra en la noche. Pasamos la noche alrededor de la fogata, contando historias para calmar nuestros nervios. Con la salida del sol, empacamos nuestras cosas y dejamos atrás el bosque de Blackwood, con la historia de esa noche grabada en nuestra memoria. El recuerdo de esa melodía hipnótica y la figura misteriosa en el bosque de Blackwood permanece con nosotros como un misterio sin resolver, un recordatorio de que la naturaleza guarda secretos profundos e insondables, incluso en lugares reales y misteriosos como aquel. Fue una noche que nos hizo cuestionar qué habita realmente en las sombras del bosque. La noche estaba increíblemente oscura, como si el propio bosque se tragara la luz de la luna. El sendero que se extendía ante mí estaba mal iluminado por la débil linterna que sostenía. A medida que avanzaba, el aire parecía volverse más pesado y denso, como si estuviera entrando en un reino prohibido. Los árboles altos y retorcidos formaban un dosel siniestro sobre mí, sus sombras danzando de manera amenazadora. Parecían inclinarse hacia mí, como manos esqueléticas extendidas para arrastrarme a las profundidades del bosque. Las ramas rotas colgaban como garras afiladas, listas para atrapar a cualquier intruso. A medida que caminaba, las hojas secas bajo mis pies parecían resonar como susurros siniestros. Los grillos continuaban creando su cacofonía nocturna, pero sus sonidos ahora eran disonantes, como un coro de condenados que resonaba por el bosque. Cada paso que daba parecía resonar en un silencio amenazador, interrumpido solo por un viento frío que soplaba ocasionalmente. Las sombras seguían moviéndose en la periferia de mi visión, cobrando vida propia. A veces, parecían transformarse en formas humanas, vestigios de personas que habían desaparecido hace mucho tiempo en esas profundidades oscuras. Pero cuando me volvía para enfrentarlas, desaparecían, deslizándose de nuevo hacia la oscuridad. Fue entonces cuando escuché el lamento, un sonido angustioso que parecía resonar en todos los árboles. Era un llanto desesperado, una lamentación de sufrimiento que parecía penetrar en mi alma. Mis cabellos se erizaron, y un escalofrío recorrió mi espalda. Era como si el propio bosque llorara a las víctimas que había devorado a lo largo de los años. Decidí que era hora de dar media vuelta, pero al hacerlo, me encontré con una figura oscura parada justo frente a mí. Era alta, con ojos que brillaban con una luz siniestra.
Sus dedos esqueléticos se extendían en mi dirección, como si quisieran arrastrarme hacia la oscuridad. Grité de terror y comencé a correr por el sendero, la figura sombría persiguiéndome con pasos silenciosos. A mi alrededor, el bosque parecía retorcerse, los árboles inclinándose amenazadoramente hacia mí, como si quisieran atraparme. Los arbustos parecían transformarse en manos retorcidas, tratando de agarrarme y arrastrarme hacia lo desconocido. Finalmente, llegué al borde del bosque, jadeante y aterrorizado. La figura desapareció en las sombras, pero su mirada siniestra quedó grabada en mi mente. El silencio en esa noche era ensordecedor, como si el propio bosque estuviera esperando a su próxima víctima. Nunca más me atreví a entrar en ese bosque, y el recuerdo de esa noche sigue atormentando mis pesadillas hasta el día de hoy. El bosque es un lugar de misterio y oscuridad, donde el pasado se mezcla con el presente y el miedo acecha en cada sombra. Su oscuro secreto permanece oculto, esperando para reclamar a aquellos que se aventuran en sus profundidades oscuras. Era una noche de otoño en ese denso bosque, donde los altos y antiguos árboles arrojaban sombras amenazadoras bajo la tenue luz de la luna llena. Decidimos, mi amigo Daniel y yo, desafiar los límites de lo desconocido y embarcarnos en una cacería nocturna para explorar los secretos profundos del bosque, secretos que susurraban en nuestros oídos a través de leyendas misteriosas y rumores escalofriantes. A medida que nos adentrábamos en la oscuridad, el viento susurraba entre las hojas, como si el propio bosque estuviera conspirando para contarnos sus secretos. Nuestra respiración visible en el aire frío aumentaba la tensión que se cernía sobre nosotros. Era como si el propio entorno nos estuviera advirtiendo de lo que estaba por venir. A medida que avanzábamos más profundamente en el bosque, un sonido inquietante comenzó a llenar el aire. Era un murmullo suave, un lamento indistinto que flotaba en el viento. Nos miramos el uno al otro, con los ojos ampliados por la incertidumbre, pero seguimos avanzando, atribuyendo el sonido a meros caprichos de la naturaleza. Pero a medida que avanzaba la noche, los sonidos del bosque cobraban vida propia. Las hojas secas susurraban a nuestros oídos como voces distantes, las ramas crujían bajo pies invisibles y una sensación de ser observados crecía a cada paso. Nuestro instinto nos advertía que no estábamos solos en esa oscuridad. Decidimos hacer una pausa y encendimos una hoguera, un intento desesperado de alejar los escalofríos que recorrían nuestros cuerpos. La luz parpadeante de la llama danzaba a nuestro alrededor, como una barrera tenue contra lo desconocido. Sentados en círculo, compartimos historias de encuentros sobrenaturales que habíamos escuchado a lo largo de los años, riendo nerviosamente para ocultar el miedo que nos envolvía. Fue cuando Daniel señaló hacia la oscuridad impenetrable del bosque, con los ojos fijos en algo que yo no podía ver. Era una figura, una sombra etérea que parecía flotar entre los árboles. Parecía una presencia humana, pero algo estaba mal. Era tan negra como la propia noche y sus contornos eran indefinidos, como si fuera una manifestación de las sombras mismas. Nuestros corazones se aceleraron y el murmullo susurrante a nuestro alrededor aumentó en intensidad. Con linternas y armas en mano, decidimos aventurarnos en dirección a la figura, ignorando el miedo que amenazaba dominarnos. La sombra nos guió a través de un laberinto de árboles, siempre delante de nosotros, como si estuviera jugando con nosotros. Finalmente, llegamos a una claridad iluminada por la luna. Allí, la figura se reveló. Era una mujer de belleza sobrenatural, con largos cabellos negros que caían sobre sus delicados hombros. Sus ojos, sin embargo, fueron lo que nos dejó petrificados. Eran pozos profundos de oscuridad, sin la menor chispa de vida, y parecían reflejar la propia muerte. Antes de que pudiéramos reaccionar, la mujer comenzó a entonar una melodía hipnotizante, una canción que parecía arrancar nuestros pensamientos y sumirnos en un trance profundo. Era como si su voz fuera una red, tejida con hilos de hechicería, que nos atraía implacablemente hacia ella. Fue solo cuando el primer rayo de sol rompió el horizonte que la mujer desapareció, dejándonos solos en la claridad. Sentimos un alivio profundo, pero también un miedo persistente. Esa experiencia desafió nuestra comprensión, y el bosque, una vez lleno de vida, parecía ahora esconder secretos que la mente humana no podía comprender.
Nunca nos atrevimos a regresar a ese bosque durante la noche. La lección que aprendimos esa noche fue clara: algunas cosas deben permanecer en el reino de las sombras, donde misterios insondables y entidades sobrenaturales aguardan, ocultos a la vista de la humanidad. Si te han gustado estas historias aterradoras, apóyanos con un simple gesto, suscríbete y dale like. Hasta la próxima.